Hola, muy buenos días, estimados alumnos. Iniciamos el día de hoy con Práctica Test, con una nueva clase, con un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Buenos días a los que están saludando. Janet alcanzó a leer, José también. Samsung, Lucía, buenos días. Natacha, no alcanzé a ver bien el nombre. Mónica, Valeria, Dani. Patricio, buenos días. Creo que ahí los nombré a todos los que estaban saludando. Angelina, también por ahí saludando. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos. Gerardo, también bienvenido. Francis. Hola, Francis. Espero que todos estén muy bien. Iniciando el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy que tenemos del libro El Nuevo Conductor? Aquí lo tenemos en pantalla. Se llama Principios de la Conducción. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy, estimados alumnos. Ya, déjenme ver que todo esté bien, porque por ahí estaban diciendo que estaba pegado. No, no hay nada pegado, no. Todo está bien. Ok, muy bien. Los principios de la conducción se llama el tema correspondiente al libro del nuevo conductor. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto es la base de ciertos conocimientos para conducir, como por ejemplo, entender el funcionamiento del automóvil, principio de funcionamiento del automóvil. O sea, nos metemos en la parte técnica mecánica. No cosas tan avanzadas, pero sí lo básico para entender por qué un vehículo se mueve y cuáles son sus principales sistemas. ¿De acuerdo? También tenemos la seguridad pasiva que vamos a hablar, la seguridad activa y pasiva de ambas, aunque dice solamente seguridad pasiva, pero igual cuando hablamos del funcionamiento del automóvil hablamos de seguridad activa y la seguridad pasiva, los elementos que tiene el automóvil que nos protegen. Vamos a hablar de la seguridad pasiva. Y por último, vamos a hablar de las leyes físicas que rigen, ¿cierto?, el transporte, ¿ya? Cómo afectan, ¿cierto?, ciertas leyes de la física, como la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad, etcétera, ¿ya? Así que comencemos de inmediato, porque igual hay harta materia. Vamos con el funcionamiento del automóvil, entender su principio básico de funcionamiento. Ok, veamos, comencemos entonces. ¿Por qué funciona un automóvil? ¿Por qué se mueve? Se mueve gracias a que tiene un motor a combustión interna. Ese es el corazón del vehículo, es el que proporciona el movimiento. Ahí tenemos, ¿cierto? En rojo tenemos un croquis ahí, sería el rojo lo que sería el motor, y ahí al lado hay una pequeña explicación. Dice que el motor, ¿cierto? Gracias al motor, el vehículo puede producir esta combustión interna. El motor en el fondo lo que hace es una transformación de la energía. Es una pregunta de examen igual, ¿ah? El motor del vehículo transforma la energía, ¿ya? Lo que es combustible, lo que es aire, ¿cierto? Lo mezcla, ese tipo de energía, y lo transforma en movimiento. Eso es lo que hace un motor, gracias a las explosiones, ¿ya? El movimiento entonces nace en el motor, ahí nace. Luego pasa al sistema de embrague, ustedes lo pueden ver en rosado ahí. Sistema de embrague sirve para conectar y desconectar la fuerza que entrega este motor. Cuando usted presiona el embrague a fondo, esto se encuentra separado, desconectado. Cuando usted va retirando el embrague, esto se conecta. Por eso es que el embrague nunca hay que botarlo de golpe. Hay que hacerlo en forma gradual para que la conexión pueda ser de manera armónica. ¿Ya? Ahí está el sistema de embrague. Después pasa la caja de cambio, que ustedes lo pueden ver en verde. Ahí se transforma la energía. La caja de cambio modifica la energía, perdón, más que transformar, modificar. Aumenta, ¿cierto? Ya sea las revoluciones para que gire más rápido, ya el movimiento que salió del motor va a girar más rápido o más lento, depende del cambio, depende de la marcha que usted ponga. Va a girar con más fuerza o con menos fuerza, dependiendo de la marcha, si es primera, segunda, tercera o cuarta. Entonces el conductor, a voluntad, ahí transforma o modifica la fuerza y la velocidad entregada por el motor. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos después? Sistema de transmisión. La palabra transmitir, transmitir, ¿cierto? El movimiento. Transmisión lo dice todo. Transmite el movimiento desde la caja de cambio, donde sale, hacia las ruedas del vehículo, hacia el eje de tracción. Ya en este caso sería tracción trasera este vehículo. Si se dan cuenta y miran todo el croquis, en la parte de atrás está el eje, ¿cierto? Que toma el movimiento. Ya, tracción trasera. Presionar mucho el embrague daña algo, me pregunta por ahí Tavila. Buena pregunta, Tavila. Sí, la verdad es que andar con el embrague de gusto presionado no es bueno porque resulta que andas con el auto desconectado, el auto anda por inercia. Por así decirlo, sin que la fuerza del motor lo controle. Recuerden que cada vez que ustedes presionan el embrague, desconectan el sistema y el auto va libre. ¿Ya? Eso es desenganchar el vehículo, andar con el embrague, ¿cierto? Presionándolo de gusto.
Andar con el pie encima del embrague también es malo, porque desgasta el disco. Si usted dice, no, si no ando presionando, ando con el pie encimita nomás, eso ya provoca un roce interior en el disco de embrague y lo va a desgastar antes de tiempo. Lo que se llama desgaste prematuro en la balata de embrague. Hay una pregunta de eso ahí, así que viene ahí. ¿Tabila dice? Sí, Tabila. Dije bien el nombre, ¿cierto? Ya. Entonces, andar con el pie de puro gusto en el embrague, que algunos dicen, no, se lo llevo encimita nomás, ya, pero basta el peso del pie para que ya haya un roce y se desgasta la balata de embrague en forma innecesaria. ¿Ok? Ya, finalmente ahí dice el diferencial lo vemos ahí, ¿cierto? También es el que cambia el movimiento que viene desde forma longitudinal, lo cambia transversal para que las ruedas puedan girar. Así básicamente se mueve un vehículo, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar más en el motor, más en el motor. Me pregunta acá Rocío, profe, ¿es cierto que hasta tercera puedo frenar presionando el embrague y freno y siempre debe ser freno y embrague? Ya ahí te estás metiendo en la conducción, Rocío, pero te voy a responder rapidito. Te estás metiendo en la parte de conducción, no en la parte técnica mecánica que quiero hablar hoy día. En la parte de conducción, pregúntenme en la última clase que vamos a tener la próxima semana. Pero ya, te comento. Siempre para parar un vehículo totalmente, para pararlo, debes presionar el embrague. En el cambio que vayas. Puede ser cualquier cambio, también puede ser en cuarta. Si no alcanzas a trabajar un cambio, también puede ser. No solo hasta tercera. Así que primera corrección, en cualquier cambio, tú puedes parar el vehículo. Lo ideal sería bajar los cambios antes, reducirlo, pero si no alcanzaste a reducirlo, ya no importa, puedes parar cuando tú quieras, pero siempre hay que presionar el embrague. Ahora, si presionas primero el embrague y después el freno, eso es relativo. Si vas a mucha velocidad, primero puedes presionar el freno para bajar velocidad. Y antes que el vehículo pare, presionas el embrague. Si vas a poca velocidad, vas despacito, no es necesario que pise el freno, todavía tan pronto, simplemente embriaga a fondo y después va frenando. Entonces, el embrague puede ser pisado antes del freno o después del freno. Lo importante es que siempre antes que pare el embrague debe estar a fondo para desconectar el sistema. Ya, eso entonces, Rocío. Bien, gracias a ti por tu pregunta y qué bueno que quedó claro. Concentrémonos principalmente en el motor ahora y sus, y sus sistemas, ¿ya? El motor, ya sabemos, ya dije, el corazón del vehículo, el que da vida al vehículo, para dar vida, o sea, una metáfora, ya dar movimiento al vehículo, por así decirlo. ¿Ya? Es una máquina, o es un mecanismo, mejor dicho, bastante maravilloso, muy ingeniosamente diseñado. Hoy día los motores han sufrido también grandes modificaciones tecnológicas, gracias al avance, ¿cierto?, también de la tecnología. Pero básicamente el funcionamiento, el principio básico sigue siendo el mismo en los motores de combustible. Funcionan gracias a las explosiones. Dentro del motor se producen explosiones, ¿ya? La fuerza de la explosión mueve un elemento que se llama pistón, ¿ya? Entonces, mientras un pistón, ¿cierto?, es impulsado por la fuerza de la explosión, el otro pistón de al lado, el otro compañero va subiendo, el otro va bajando y así. Todos se mueven sincronizadamente. ¿Para qué? Para dar giro. Acá tenemos los pistones, por si acaso y ustedes pueden ver los pistones, ¿cierto? Ahí le puse una flecha yo ahí sobre un pistón. Entonces uno va bajando, otro va subiendo y eso logra dar el movimiento circular, al cigüeñal, para que el motor genere este movimiento circular continuo, que es transmitido después hacia la tracción. ¿Ok? Dentro del motor hay harta energía, hay harto trabajo. Un motor, ¿cierto?, trabaja intensamente porque tiene que soportar explosiones, nada más y nada menos. Entonces la temperatura sube mucho, ¿ya? Hay mucha fuerza contenida y todo eso. Entonces el motor debe tener ciertos sistemas que lo ayuden a compensar esta gran cantidad de energía, a contener, a compensar y a controlar. ¿Ok? Hablemos de los sistemas del motor entonces. Comencemos con el primer sistema. Sistema de refrigeración. Usted entenderá entonces que como el motor genera tanta energía, hay mucho calor, la temperatura sube. Y para que no suba de manera desmedida, hay un sistema que lo controla, que es la refrigeración. El motor es refrigerado constantemente. Cuando el auto está andando, ¿cierto?, hay una bomba de agua que está haciendo que el agua circule. ¿Por dónde? Por el bloque del motor, por las paredes del motor, por así decirlo, donde hay unos canales, ¿ya? Las paredes del motor, principalmente en el bloque es la parte central del motor, ¿ah? La parte central del motor más maciza es el bloque, ¿ok? Ya. Entonces, esta parte central del motor, ya hay unos canales, por ahí circula el líquido refrigerante, también conocido como agua. Ya no se usa agua. Antes se usaba agua a la llave, agua común y corriente para la refrigeración, pero
Ya hace varios años que esto cambió porque el agua que produce, el agua con los años, con el tiempo, va corroyendo los metales, va generando oxidación y todo eso. Entonces el agua de la llave no es buena. Por eso está el líquido refrigerante, ¿cierto? Que los motores ya vienen con este líquido refrigerante y usted los puede rellenar comprando un líquido refrigerante, ¿cierto? De acuerdo a que cumpla con las especificaciones, ¿ya? Líquido refrigerante que tienen aditivos que cuidan el motor. Entonces, ese circula por el bloque del motor, ¿ya? Se contiene generalmente, a ver, lo voy a hacer con verdecito acá esto, para que ustedes vayan viendo, simulando como el agua verde, ¿ya? Simulando como el agua verde. Entonces, el líquido refrigerante se contiene principalmente en el radiador, ¿ya? Pero la bomba impulsora, la bomba de agua, lo impulsa hacia el bloque del motor para que circule acá adentro, ¿ya? ¿Y para qué circula? Para aminorar el exceso de temperatura, ¿ok? Cuando ya la temperatura sube demasiado, se abre una llave que se llama termostato. Miren, voy a poner una T bien grande acá, una T, porque aquí justamente se encuentra el termostato. ¿Se abre para qué? Para, por favor, mirando la pantalla porque voy a hacer preguntas, voy a hacer preguntas. Se abre para que salga el refrigerante y vaya de vuelta al radiador para enfriarse, ¿ya? Pregunta, con lo que acabo de hablar, pregunta y es pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el termostato? ¿En la salida del bloque del motor o en la entrada del bloque del motor? ¿Dónde se encuentra ubicado el termostato? ¿Salida del bloque del motor o entrada del bloque del motor? Ya, muy bien ahí los que estaban atentos. Excelente, gracias por su respuesta. Todos los que estaban atentos en la salida, pues, ¿cierto? Ahí lo dijimos. Ya, la salida, ¿por qué? Es para que el agua salga, para que se evacúe, porque ya está muy caliente. Tiene que volver a enfriarse. ¿Dónde se va a enfriar? El radiador, entonces. Se abre el termostato. El termostato es una llave de paso que abre y cierra. ¿Cuándo se abre? Se abre cuando el agua está muy caliente, o el refrigerante, mejor dicho, está muy caliente para que vuelva a ser radiador y aquí se enfría. ¿Cómo se enfría? Gracias al aire que ingresa por la mascarilla del vehículo, por la parte delantera, y gracias al ventilador que también tiene electroventilador que está girando y la enfría, ¿ya? Y así la devuelve nuevamente fría al motor, ¿ok? Así es el ciclo de refrigeración, en forma básica, principios básicos, no vamos a poner en todos los detalles. La pregunta que salía sobre eso era eso, ¿dónde se ubica el termostato? Y la pregunta como más difícil. También hay otra pregunta que dice que si se corta la correa del ventilador, ¿qué pasa? Porque este ventilador, que es una hélice, un aspa, lo mueve una correa de goma. Esa correa se puede cortar. Claro, el ventilador obviamente deja de funcionar. Y el agua que va a llegar al radiador no se va a poder enfriar bien. Entonces, sube la temperatura del motor si se llega a cortar la correa del ventilador. Claro que sí. ¿Ok? Ya. También hay que saber que, aparte del radiador, todos los vehículos hoy en día traen un depósito que es como un recipiente plástico que traen todos, ¿cierto? Que se conoce como depósito de agua, todo el mundo. Nombre correcto sería vaso de expansión, el vaso de expansión, pero todos le llaman depósito de agua y ahí usted puede mirar el nivel, corroborarlo, chequearlo, ¿cierto? Cuando uno chequea su vehículo, chequea el nivel de refrigerante que esté, algunos dicen entre la rayita superior e inferior, y por la mitad, o que esté en la raya superior, obviamente, ¿ya? Ese es el depósito de agua o refrigerante. Una temperatura demasiado elevada que llega a subir la aguja. ¿Cómo usted puede saber que la temperatura está elevada o no? Bueno, muy importante, panel de instrumento. Hoy en día los vehículos de cualquier falla que tengan nos van a avisar ahí en el panel. El conductor cuando maneja debe acostumbrarse a darle miraditas al panel de instrumentos que vaya todo bien, ver su velocidad, sus revoluciones, ¿cierto? Y que no se encienda ninguna luz indicadora de anomalía, ¿ya? Obviamente estas miradas son rápidas, usted no sé, cuando va conduciendo usted no se queda pegado mirando el tablero, usted tiene que mirar la calle, la vía, ¿cierto? El entorno. Pero miraditas rápidas al tablero de instrumento y conocer su tablero de instrumento, qué significa esta luz, este indicador. Bueno, este indicador de acá tiene un termómetro, de hecho ahí, ¿cierto? Ahí tiene un termómetro, es la temperatura. Vemos que está llegando a la zona roja. ¡Wow! Temperatura demasiado alta. ¿Qué puede ser? Acá tenemos la respuesta. Esto es como lo más común. ¿Cierto? Obstrucción del sistema de refrigeración, poca cantidad de líquido refrigerante, correa bomba de agua rota, no se lo dije, falla en el ventilador. Ya, otra pregunta, última pregunta que también aparece en el examen para ustedes. Pregunta, ¿qué haría usted si de pronto la aguja de temperatura o el indicador de temperatura, ¿cierto? Está marcando temperatura demasiado alta, se va a rojo. ¿Qué haría usted si va conduciendo su vehículo y ve eso?
detenerse inmediatamente en el lugar más seguro que pueda, obviamente, no llegar y parar en la mitad de la calzada, ¿cierto? Tratar de buscar un lugar seguro rápidamente y detenerse y apagar el motor. Apagar el motor, ¿ya? Sí, lo antes posible, porque ese motor está trabajando con una temperatura muy alta y puede dañar piezas importantes del vehículo que después le va a salir muy caro. Entonces, si alcanzó a prevenir, mejor detenerse inmediatamente y apague el motor. Una vez hecho eso, ahí usted se preocupa de pedir ayuda, llamar a su mecánico de confianza, llamar a la grúa, pero no vuelva ya a andar el motor. ¿De acuerdo? Claro, tú no lo puedes dejar que siga andando, pues, Muriel. Claro que no. Si ya tenemos temperatura alta, ahí por eso hay que apagarlo. Y no sabes qué falla es, tampoco le recomiendo, si, a no ser que alguno de ustedes sea mecánico y ande con un pañol de herramientas ahí, pero no les recomiendo meter mano ni meter saber de qué se trata. Simplemente usted se estaciona al lugar seguro y apague su motor. Y de ahí procede a llamar a su mecánico, ¿cierto? O a la persona, ¿cierto? Idónea que le puede ayudar o remolcar o la grúa o lo que sea. ¿Ok? Para que evite una falla mayor en el motor. Bien, situación bastante similar pasa con la lubricación. También es un sistema muy importante. Hablemos de la lubricación ahora. Yo diría que estos son los dos sistemas más importantes para el cuidado del motor, la refrigeración y la lubricación. El motor cuando está funcionando necesita constantemente ser lubricado, o sea que sus piezas móviles, porque hay muchas piezas que se mueven adentro, estén siendo bañadas en aceite. ¿Ya? Lubricación. ¿Para qué esto? ¿Para qué es necesaria la lubricación? Para evitar un roce directo entre las piezas y para que éstas no se desgasten. Entonces, entre cada pieza que pareciera que estuvieran muy juntas, pero no están tan juntas, o sea, al ojo humano están juntitas, pegaditas, pero no. Entre estas piezas que se mueven ahí constantemente, hay una película de aceite que está evitando el roce directo y por ende el desgaste en las piezas móviles, en las partes móviles del motor. Dentro del motor se mueven muchas piezas, ¿ya? Y estas están, cuando el motor está funcionando, hay una bomba de aceite que está funcionando igual y está constantemente bañando con aceite las piezas móviles del motor, ¿ok? Así trabaja el sistema de aceite. O sea, como dice ahí, disminuye la acción del desgaste, ¿cierto? Por rozamiento, por fricción entre piezas, ¿ya? Los vehículos ya cuando están muy antiguos, muchos años, ahí recién se empieza a notar el desgaste, aunque le hagan todos los mantenimientos y eso, porque ya es mucho luz. Pero un vehículo, cierto, nuevo o medianamente nuevo, en buenas condiciones, haciendo siempre los cambios de aceite cuando corresponde, no debería tener desgaste interno de piezas. ¿Ok? Hay que recordar que igual el aceite hay que cambiarlo cada cierto tiempo, según lo que indica el fabricante. ¿Ya? Generalmente a los 10.000 kilómetros se hace, no en todos los vehículos, pero en muchos vehículos. ¿Ya? Pero eso lo dice el fabricante. Y ahí usted lo tiene que ir al taller o al concesionario, depende de donde hagan los mantenimientos, y que le cambien el aceite y el filtro, las dos cosas al mismo tiempo se las cambian. ¿Por qué? Porque el aceite, tanto trabajar, pierde sus propiedades. ¿Ok? Bueno, pregunta para ustedes. Si vamos conduciendo nuestro vehículo y de pronto usted como buen conductor va a dar las miradas, ¿cierto?, al tablero y de pronto ver el tablero que se enciende esa luz, ¿cierto? Cuando usted va con su vehículo circulando. Diferente cuando el motor está apagado y uno recién lo enciende y se encienden todas las luces del tablero. Pero cuando ya arrancó y usted lo está moviendo, no deberían haber luces de color rojo en el tablero. Indicadores rojos indican fallas, anomalías o algo que no está bien. Ya, se encendió esa luz en el tablero. ¿Qué haría usted ahora? ¿Qué haría usted? Me comenta Celso, hay que detenerse y apagar el motor. Muy bien, pues, lo mismo que hicimos en la acción anterior. Lo mismo que hicimos con la refrigeración. Exactamente lo mismo. Usted busca un lugar seguro, ¿cierto? A un costado de la vía, un estacionamiento, el lugar más rápido que puede encontrar. Se detiene, frena su auto y apaga el motor. Excelente, apaga el motor. ¿Por qué? Porque ese vehículo tiene un problema de presión de aceite, de lubricación interna. Ese motor no puede seguir trabajando, si no, se lo va a echar. En buen chileno, como decimos yo, se lo echa. O sea, lo va a dañar de manera considerable y los costos de reparación son altísimos. Entonces, si usted alcanzó a tiempo, puede salvar su motor. Esto, repito, es muy difícil que pasen vehículos de medio uso o vehículos nuevos. Es muy difícil. Esto pasa en vehículos ya que tienen varios años de uso, que han sido mal usados, que han estado en malas manos, por malos conductores, que no han hecho los mantenimientos y todo lo demás. Pasa estos problemitas que estamos comentando.
Ya cuando uno compra un vehículo hay que tener cuidado siempre, asegurarse cuántos dueños tuvo anteriormente. Ya, si uno lo puede chequear con un mecánico antes de comprarlo, también vale la pena a veces gastar un poquito ahí. O mecánico amigo de confianza, y una miradita a las cosas principales. Y mecánicos tan buenos que de repente sacan un poquito de aceite nomás, tocan ahí, ¿cierto? El aceite, hay partículas, hay demasiado desgaste, este motor está recontra usado, le van a decir. Ya ver el kilometraje que tiene y todo eso, cuando compre un vehículo usado. ¿Ok? Bueno, entonces estas fallas, estas anomalías, es muy difícil que pase un vehículo en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Vehículos que están ya deteriorados pueden presentar estas fallas. ¿Ya? Pero también vehículos que a lo mejor son relativamente nuevos, pero han tenido choques. Igual hay que tener cuidado, porque en choques que a lo mejor después lo arreglan, todo lo demás, pero las piezas mecánicas pueden quedar resentidas o han tenido golpes, qué sé yo. Una vez una señora me contó que un auto nuevito, nuevito, su hijo se lo echó, lisa y llanamente. ¿Y cómo se lo echó? Porque auto bajito, el joven no fue muy cuidadoso y anduvo por caminos de ripio con muchas piedras y todo eso, y pasaron a golpear, o pasó, mejor dicho él, a golpear la parte baja del motor, donde justamente está el tapón de drenaje del aceite, donde se saca el aceite. Y por ahí empezó a caer todo el aceite. Y el joven nunca miró el tablero. Él no es como ustedes, que ustedes van a ser buenos conductores. El joven nunca miró el tablero. Simplemente siguió andando con la luz ya encendida. Le estaba avisando que la presión iba bajando el aceite hasta que el auto paró solo y se terminó echando el motor. La reparación le salió altísima a los costos. Ya, ahí tiene un ejemplo entonces. Sigamos con los sistemas, estimados alumnos. Vamos al siguiente sistema, sistema eléctrico. Voy a borrar la flechita que dejé ahí, disculpen. Ahí sí. Y voy a pasar al rojo, mejor que es más notorio. Ya, sistema eléctrico. Bueno, el auto necesita electricidad para varias cosas, ¿ah? Para muchas cosas. Ustedes ya saben que todos los autos tienen luces. ¿Cómo encienden las luces? Porque tiene electricidad. La radio, ¿cierto? La ventilación, la calefacción, para muchas cosas, pero principalmente para encender la chispa. La chispa que enciende a su vez la mezcla de combustible para que se produzcan las explosiones dentro del motor. Entonces, la electricidad en el auto es muy importante. ¿Y quién produce la electricidad? ¿Cómo se genera? ¿De dónde se alimenta eléctricamente el auto? Muchos acá se equivocan y esa pregunta, porque esa pregunta está en el examen, ¿de dónde el auto obtiene la electricidad o de dónde se obtiene la electricidad para el funcionamiento, ¿cierto?, de los componentes eléctricos del auto? Muchos equivocadamente responden de la batería. No, la batería no produce electricidad. La batería solamente guarda electricidad, guarda energía. Ustedes saben que su celular se descargó y la batería ya no sirve, pues, tiene que ser cargado. Entonces, el vehículo tiene su propio cargador que se llama alternador. Este señor es el que produce la energía eléctrica. Ese es un generador de energía que tiene el auto. Pero funciona solamente cuando el motor está andando. Cuando el motor está funcionando, ahí este señor empieza a generar energía eléctrica y alimenta todos los sistemas del auto, los alimenta. Y mantiene a su vez la carga de la batería, la mantiene cargadita. ¿Y para qué mantiene la carga de la batería? Entonces, ¿para qué tiene batería? Preguntan ustedes. ¿Para qué el auto lleva batería si tiene alternador? Porque cuando el motor está apagado, el alternador no está trabajando, no genera carga. Entonces ahí tenemos carga guardada en la batería, acá, el acumulador la batería es un acumulador de energía. Entonces ahí está guardadita la carga para que usted pueda arrancar su vehículo porque tiene la batería cargadita. El alternador siempre lo estuvo cargando mientras estuvo andando. Así funciona básicamente esto, ¿de acuerdo? El alternador genera energía gracias al movimiento que le entrega el mismo motor. El alternador está unido al motor por una correa, correa de goma, la famosa correa del alternador, que igual es bueno revisarla, junto con la correa del ventilador. En casi todos los autos, estas correas son súper visibles, no las puede ver, ¿ya? Y es bueno de pronto, si se pueden ver, revisarlas. Ojo, todos los chequeos que se hagan al vehículo se hacen cuando esté frío. Nunca con el motor andando, nunca cuando recién apagó el motor, porque se va a quemar, se va a quemar las manos. Todos los chequeos, vehículo en frío, ¿de acuerdo? Y ahí usted, si va a revisar las correas del alternador, por ejemplo, que esté siempre bien tensa, como se ve, bien tirante, que no esté desgastado a punto de cortarse, porque este igual se va gastando con el uso, con los años de uso, ¿ya? Correa de alternador.
Yo le voy a contar una anécdota que me pasó una vez, ¿ah? Me pasó una vez a mí, ¿cierto? Con un 4x4 salí del campo y bueno, un 4x4 obviamente, y del campo se dan cuenta que de repente hay terrenos bastante accidentados y eso, y muchas ramas y todo eso, pues como en el sur, pues mucho bosque y eso. Ya, y una ramita, una rama de madera o un pedacito de madera se me metió acá sin que yo me dé cuenta. Obviamente quedó encajado entre la correa del alternador, ¿cierto? Y este eje o esta polea que lo hace girar. Ya, hay que un pedazo de palito quedó ahí metido. Ya, yo sabía que mi correa alternador andaba buena, porque obviamente uno siempre mira su vehículo cada vez que puede dar una miradita, y yo sabía que andaba buena. Auto relativamente nuevo, vehículo 4x4 no nuevo, pero casi nuevo. Ya entonces, ¿qué problema va a tener? Así que no hubo problema. Me fui, salí a la ciudad, carretera, y de pronto en la carretera, ¡pum! Se me encendió la luz de la batería. Siempre atento el conductor, como dije yo ahí, atento a las luces del tablero, luz de batería enseguida. ¿Pero por qué? Dije yo, qué raro. Lo único que pensé, se me desconectó un borne en la batería. ¿Cuáles son los bornes? Estos que están acá. Bornes de la batería, que siempre hay que revisarlos igual, que estén bien apretaditos, bien ajustaditos. Ya yo dije, con tanto movimiento ahí en la parte rural, dije yo, se me desconectó una de estas brazaderas que van en los bornes. Estas van acá, ¿cierto? Los bornes, entonces, ¿ok? Eso dije yo. No le encontraba otra lógica. Entonces paré, ¿cierto? En un lugar, y justo había un teléfono, autopista, ya había en la carretera, teléfono de emergencia, justo de esos SOS, y hay siempre un buen espacio para estacionarme. Estas luces de advertencia de peligro y todo lo demás. De noche ya más encima. Chaleco reflectante, bajamos, ¿cierto? Y miramos qué pasó. Correa de alternador cortada. ¡Guau! ¡Qué raro! Y que estaba como los hilos acá todavía, los hilos de que quedaban de la correa enredados acá, ¿cierto? Claro, y ahí vi que venía una rama por debajo del vehículo, se metió y ya estaba quebrada, ya el pedacito palito había volado, ¿cierto? Con correa y todo había volado, pero se notaba todavía un pedazo de rama encajado en una de las latas en la parte baja del vehículo. Eso me desgastó la correa, ¿cierto? La fue carcomiendo con el andar del vehículo, ¿ok? Ya. Obviamente ahí como está la autopista, tuve acceso a la concesionaria que con grúa me remolquen hasta la ciudad. Me dejaron en la entrada de la ciudad y de ahí llamé a un amigo que me remolcó hasta mi casa. Bueno, esa experiencia entonces, para que sepan, siempre mirar las luces del tablero, ¿cierto? Es muy importante, a tiempo, ¿ya? Los chequeos que podemos hacer acá, aparte de la correa, que verla que esté en buenas condiciones, también la batería, como ya dije, que los bornes estén siempre limpios, porque estos se tienden a sulfatar. El asulfatamiento de los metales es como una corrosión que le viene al metal, ¿ya? Que va a generar un aislante el paso de la corriente, ¿ya? Entonces, estén bien limpiecitos esto. Uno los puede desconectar acá con una llave, ustedes ven que tiene una tuerquecita, una tuerca ahí, la sacamos la tuerca, la soltamos y sacamos el borne, como, tanto como la abrazadera igual. ¿Ya? Algunos le pasan lija, otros lo limpian con limón artificial, agua con bicarbonato, eso se usaba mucho antes y es muy bueno porque saca toda la corrosión del metal. ¿Ya? Entonces quedan brillantitos y usted lo vuelve a conectar con cuidado y lo aprieta. Tenga cuidado de no hacer contacto entre estos dos. Si está con alguna herramienta ahí, no tocar, no hacer contacto el borne positivo con el negativo, sino le va a dar un chispazo. ¿Ya? Ok, eso entonces, estimado, con el sistema eléctrico, con la batería, ya principalmente. Hoy en día las baterías vienen selladas. Este tipo de baterías con tapitas, que ustedes ven que tienen unas tapitas verdes, ya casi no existe, no se ven. Vienen todas selladas. Ahí ustedes ven que tiene unas tapitas verdes, ¿cierto? Ahí le puse una flechita yo. Ya, ¿tiene cuántas tapitas? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tapitas, seis compartimentos diferentes. Lo que había que hacer antes era sacar las tapitas y ver que el electrolito, que es el líquido interior, no esté muy abajo. Acá adentro hay que observar. Y si había bajado mucho, había que echarle agua destilada. Eso lo hacía uno antes. Hoy en día ese mantenimiento no se hace. ¿Ya? Acá dice, es importante revisar el nivel del líquido de la batería y si está abajo agregar agua destilada, pero hoy día todas vienen selladas. Prácticamente usted ya no hace ese mantenimiento. Eso ya es muy antiguo, pertenece a varios años atrás. Hace 10 años, perdón, disculpe. Hace unos 10 años todavía había que hacerlo, pero después hoy día ya la misma tecnología nos ha puesto más cómodos, ya un mantenimiento menos, ¿ya? Simplemente usted revise bornes de batería que estén bien limpios y ajustados, bien ajustaditas, que la batería igual esté bien sentada ahí en el compartimento, ¿ya? Y la correa del alternador.
chequeamos la parte eléctrica, ¿ok? Vamos a la parte combustible ahora, gasolina, sistema de combustible. Esto es lo que alimenta el motor, sistema de gasolina o combustible, ¿ya? El motor necesita el combustible para generar las explosiones, ¿de acuerdo? Eso es lo que se quema dentro del motor, la gasolina, y después sale convertido en gas por el escape, ¿ya? Bueno, acá nos dice la explicación, primero que nada, que los vapores de la gasolina son peligrosos. A ver. Ah, acá está, me faltaba una figura. Ya, acá al lado estaba. Nos dice que los vapores de la gasolina son peligrosos, hay que evitar inhalarlos, ¿ya? Porque son cancerígenos, ¿sí? Hay que tratar de no inhalar mucho el vapor de la gasolina. Yo le saco el sombrero a las personas que trabajan en las bombas de combustible, porque están siempre inhalando esto y es bastante peligroso para nuestra salud, ¿de acuerdo? Hay una pregunta de examen que dice, ¿cómo se compone el sistema de combustible? ¿Cómo se compone el sistema de combustible? Ya parece difícil la pregunta, pero no es tanto. Así que yo se lo voy a explicar acá con dibujito y todo. El sistema de combustible se compone de un estanque. Voy a dibujar acá un estanque de gasolina, ¿cierto? Un estanque de gasolina es más o menos así. Acá tiene la entrada para que le echen gasolina, ¿cierto? Que sería esto que está acá. La entrada, ¿cierto? ¿Ya? Y tiene abajo como una guatita aparte que es como la reserva. Ahí, esa es la reserva de la gasolina, ¿ok? Ya. Entonces, primer componente del sistema de combustible, el estanque. Segundo componente del sistema de combustible, las cañerías o los conductos que llevan el combustible hacia el motor. El motor siempre va a estar lejos del estanque. El motor generalmente está delante del vehículo, el estanque de combustible está atrás. Obvio, por la temperatura que hay en el motor, no puede estar cerca del estanque de combustible, ¿ya? Entonces, tenemos estanque de combustible, cañerías que llevan el combustible, una que va y la otra de retorno con el combustible que sobra, ¿ya? Cañerías, filtros, tercer componente, filtros de combustible. La gasolina debe ser filtrada para que no lleguen impurezas al motor. Igual como el aire hay un filtro de aire, ¿cierto? Para que no lleguen impurezas al motor, ¿ya? También, porque el motor también aspira aire para hacer la mezcla aire-benzina, ¿ok? También, ¿cierto? La gasolina tiene filtros para que no lleguen impurezas de la gasolina o impurezas que con el tiempo se van acumulando acá en el estanque de combustible, ¿cierto? Y eso no pasen hacia el motor, ¿ya? Filtros de combustible. Y por último, bomba de combustible o bomba de inyección, ¿ya? Que es la que inyecta, ¿cierto? El combustible a los cilindros, ¿ok? Ahí serían entonces los componentes del sistema de combustible. Esa pregunta está en el examen, ¿ya? Para que ustedes respondan. Entonces, estanque de combustible. Segundo, conductos o cañerías de combustible. Tercero, filtro de combustible. Y cuarto, bomba de combustible, ¿ya? Ahí están entonces los componentes del sistema de combustible. No lo olviden, por favor, porque aparece como pregunta en el examen. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más podemos decir del sistema de combustible? Tenga harto cuidado cuando sienta olor a gasolina, ¿cierto? Eso no es normal, salvo que usted esté cargando benzina, ahí sí. Pero si usted va conduciendo, no ha cargado benzina y de pronto empieza a sentir olor a benzina dentro de la cabina del vehículo, deténgase, vea el problema porque es peligroso. La gasolina es muy volátil e inflamable, ¿ya? Aparte que es peligroso también para la salud inhalar constantemente estos vapores de la gasolina, ¿ya? Cuando usted cargue benzina en las bombas de combustible, ¿cierto? Apague el motor de su vehículo. Evite inhalar vapores. Bueno, eso es medio difícil porque uno tiene que bajar los vidrios para apagar igual y todo eso. Pero bueno, de ser posible, evite inhalar los vapores de la gasolina. ¿Ya? No encienda, esto sí que ya es sentido común. Jamás encender ningún elemento que produzca chispas. O sea, no se le ocurra fumar en una bomba de combustible. Incluso hablar por celular es peligroso en las bombas de combustible porque se dice que el celular, ¿cierto? Cuando uno hace una llamada, eh, sube su temperatura interna porque se activa, podemos decir, una pequeña chispa electrónica o hay una subida de energía electrónica dentro del teléfono, ¿ya? Y con todo el vapor de gasolina que hay en el ambiente, eso puede ser peligroso. Así que hasta eso también se, se evita en los carguillos de combustible.
¿De acuerdo? Muy bien, eso estimado con el sistema de combustible. Ah, también se recomienda, ojalá, tratar de usar el estanque siempre lleno dentro de lo posible. ¿Por qué? Porque al andar el estanque lleno de benzina, se generan menos vapores. Hay menos posibilidad que la benzina se evapore dentro del estanque. Y al generar menos vapores, dura más la benzina, dura más. Y es verdad, eso es verdad. Contamina menos. ¿Ya? Claro que eso también depende del bolsillo de cada uno. Andar con el estanque lleno siempre, siempre no es tan fácil. Pero cada vez que se pueda llenar el estanque al máximo, si es que es posible. Eso es bueno para la economía, para economizar combustible y contamina menos. ¿Ok? Ya. La gasolina, una vez que se quema, como ya había dicho, se transforma en gas, ¿cierto? Y ese gas tiene que ser evacuado por el sistema de escape, múltiple de escape. Todos los vehículos tienen que tener esto, sistema de escape, evacuación de los gases, ¿ya? Es una especie de tubo, ¿cierto? Que salen por fuera del vehículo, por la guatita del vehículo y ya salen por la parte trasera, ¿ya? Pero en el camino también tienen un convertidor catalítico. Hoy día todos los vehículos tienen un convertidor catalítico. ¿Qué es lo que hace este elemento? Este elemento recibe toda la información de cómo están saliendo los gases y le manda de vuelta la información al motor diciéndole que la quema de combustible está bien o está mal para que el motor, o el computador, mejor dicho, el computador, ¿cierto?, ajuste las condiciones necesarias. Entonces el computador recibe la señal que está en un sensor que hay en el convertidor catalítico. Se conoce como sensor lambda. Recibe la señal de ese sensor y así el computador sabe qué órdenes mandar al sistema de inyección de combustible. ¿Ya? El convertidor catalítico también depura los gases hasta cierto punto. No los deja totalmente inofensivos o puros, no. Pero por lo menos retiene, ¿cierto?, algunas de las partículas contaminantes, algunas, no todas, de las partículas contaminantes de los gases de escape. ¿Ok? Después también el sistema de escape tiene un silenciador, que su nombre lo dice silenciar. Silencia el ruido emanado por el motor al estar funcionando, las explosiones, el ruido de las explosiones. Se dan cuenta que cada vez los vehículos son más silenciosos porque la tecnología va haciendo que sean mejores los sistemas de escape y silenciadores. ¿Ya? Entonces cada vez son menos ruidosos los autos. Hay menos contaminación acústica gracias a la tecnología. Entonces silencia los ruidos. Cuando se rompe el escape en alguna parte, ¿cierto? Que se rompa, cambia el ruido porque está saliendo, ¿cierto? Por ese orificio. ¿Ya? Y el silenciador no puede silenciar obviamente aquel ruido. Entonces, cuando por ahí, como este tubo va en la parte baja del vehículo, a veces recibe los golpes o el óxido y todo eso con el tiempo y se rompe. O sea, hay que llevarlo donde un soldador, donde hay un mecánico en silenciadores, en escape, para que lo solde, para que lo cambie. Ahí hay que ver si hay que cambiar tubo nuevo, etcétera. ¿Ok? Los gases de escape son bastante nocivos y venenosos para la salud. Hay que tener bastante cuidado con eso igual. No inhalarlos. Tenga cuidado de no tener nunca un vehículo funcionando en un recinto cerrado, como talleres o garage. Evite aquello, porque hay mucha emanación de gases de escape y las personas están inhalando eso. Así que en recintos cerrados evite tener vehículos en funcionamiento, ¿ya? Asimismo, si usted tiene que estar parado por un rato largo con su vehículo, apague el motor siempre. ¿Para qué va a estar con el motor funcionando? Está gastando benzina de gusto y está contaminando el ambiente. ¿Ok? Los gases de escape tienen monóxido de carbono. Es uno de los gases más peligrosos, más dañinos, es venenoso. El monóxido de carbono es altamente venenoso y nocivo para la salud. ¿Ya? Se dice también que los gases de escape de la industria automotriz en el mundo son uno de los causantes, ¿cierto?, el efecto invernadero que tenemos en el planeta, la acumulación de gases de escape vehicular en la atmósfera, ¿ya? Según los estudios. Ok, entonces para ser un conductor también que cuida el medio ambiente o ecológico, trate cada vez que pueda de apagar su motor cuando no sea necesario tenerlo andando, ¿ya? Esa es recomendación. Los gases de escape no se ven. Cuando el motor está trabajando bien, el vehículo funciona en óptimas condiciones, ¿cierto? Estos son inoloros e incoloros. Entonces una persona los puede estar aspirando y no se da cuenta. Aparte que los vehículos son silenciosos, ¿ya? Si el gas de escape tuviera un color blanquecino, ¿cierto? Sale con un color medio blanquecino, no se asuste porque eso es normal. Color blanco es vapor de agua y es normal sobre todo en invierno por la humedad, por la condensación, ¿ya? Así que eso es normal. Después de un rato eso termina. Cuando recién está frío el auto, cuando usted recién lo echa a andar en la mañana, es normal que salga
ese escape blanquecino. Si el humo de escape es de color negruzco, oscuro, negro, plomo, plomo casi negro, ese vehículo está trabajando mal en la alimentación al motor. La inyección de combustible está descompensada, o los filtros están tapados, está entrando poco aire al motor, mucha benzina, la mezcla está mala. El indicador de eso es el humo negro, ¿ya? Y si el humo del escape es de un color azulado, oscuro, azul oscuro, es una falla mayor. Eso indica que el motor de ese vehículo está quemando aceite. Están pasando partículas de aceite a la cámara de combustión. En la cámara de combustión debería llegar benzina y aire, no aceite. Pero están pasando cierto aceite y el motor está quemando el aceite. Indicador de eso, humo azul. Esa ya es una reparación mayor de motor. ¿Ok? Bien, ¿qué me comentan por acá? Celso me dice, profe, tengo un amigo que se le acelera el motor. Le bajaron el ralentí, ya bien, perfecto. Pero aún así se acelera. ¿Puede ser algo del tubo de escape? Sí, mira, correcto. Puede ser el convertidor catalítico, justamente lo que hablé. Yo no le voy a dar la solución acá exacta. Puede, estoy diciendo, puede ser. Puede ser el sensor lambda que con algún golpe o algo que se dañó y la señal que le está mandando al computador no es buena. Entonces el computador está haciendo mal las mezclas, está muy acelerado. Sí, puede ser el escape. Correcto, que haga revisar su escape completo y principalmente el convertidor catalítico, ¿ya? Esa puede ser una. Filtros tapados también. El motor está más exigido si no ha cambiado los filtros, que haga un afinamiento. Uno siempre parte por lo más básico. Lo más básico es cambiar filtro. Y es súper bueno para el motor. Filtro de benzina, filtro de aire. ¿Ya? Cuando le toque cambio de aceite, cambio de filtro de aceite igual ahí mismo. Pero filtro de benzina y filtro de aire, importante cambiarlo. ¿Ok? Entonces siempre partir por lo más básico. Y así va descartando qué puede ser. Después una revisión al escape, al convertidor catalítico, también. ¿Ya? Eso, estimado. Lo que hicieron solamente fue bajarle las revoluciones, pero se sigue acelerando. Generalmente eso va con problemas de sensores, ¿ah? Generalmente. Bien, pasemos a otro tema. Ahora salimos del motor y vamos a otro sistema que es bien importante igual para la seguridad activa del vehículo. A ver, primero voy a explicar qué es la seguridad activa. Activa. Seguridad activa es todos los mecanismos que tiene el vehículo que hacen que podamos conducirlos con seguridad. Por ejemplo, la dirección, mecanismo de seguridad activa para que usted pueda girar, doblar y todo lo demás, activo. ¿Ya? Está actuando cuando usted maneja para que usted pueda guiar su vehículo. ¿Ya? La suspensión, ¿cierto? Da estabilidad al vehículo, da confort también, ¿ya? Cuando usted gira y todo lo demás para que el vehículo mantenga su nivel de estabilidad en la vía. Entonces, igual, seguridad activa. Los frenos, que es lo que vamos a hablar ahora. Los frenos, por supuesto, que usted pueda detenerse, parar, bajar la velocidad, seguridad activa. Todo lo que mueva el vehículo, las luces, los neumáticos, ¿cierto? El peso del vehículo, el equilibrio, la suspensión, la dirección, ya lo dije. Todo eso es seguridad activa. Pero vamos a hablar principalmente de los frenos porque este es un sistema bastante importante. La seguridad activa depende mucho de ello. ¿Ya? Los vehículos convencionales común y corriente hoy en día deben tener dos sistemas de freno. Dos. ¿Ya? Eh, el freno de estacionamiento y el freno de servicio. ¿Ya? Me da un segundito que me voy a quitar la chaqueta porque tengo mucha calor. Mucho calor. Un segundito, por favor. Mientras les sigo comentando que tenemos dos sistemas de freno que ustedes deben conocerlo. Los que ya han manejado saben lo que es el freno de estacionamiento o freno de mano. Todo el mundo le dice freno de mano. Nombre correcto, freno de estacionamiento. ¿Para qué sirve? Para dejar el auto frenado cuando usted se estaciona y usted se va a bajar sobre todo el auto, ¿cierto? Ya, ese es un sistema de freno. Ese es mecánico. Funciona a base de una piola, ¿ya? Mecánico. Después tenemos el freno de servicio. ¿Cuál es el freno de servicio? El que usted ocupa con el pedal de freno, ese se llama freno de servicio. Usted ocupa constantemente para bajar velocidad, para parar con el pie. Son los dos sistemas de freno que tiene el auto, entonces, no se olvide, de servicio y freno de estacionamiento. Esa pregunta también está por ahí, ¿ya? Freno de servicio y freno de estacionamiento, ¿ok? Después hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los tipos de frenos más comunes? Ya hablamos ahora de los mecanismos de frenado de las ruedas, tipos de frenos más comunes, de disco y de tambor. Esta es esa pregunta. ¿Qué significa eso?
que dentro de la rueda, de la parte de la masa de la rueda, ¿cierto? Los frenos de disco son un disco que va girando y esos son presionados con unas plaquitas que se llaman pastillas cuando usted frena. Ese es el freno de disco, ¿ya? Y el freno de tambor es una especie, podemos decir, más cónica, ¿cierto? Ya cilíndrica, podemos decir. No levanten la mano de gusto, por favor, porque me van tapando la pantalla acá. Teresita levanta la mano a cada rato. Si quiere decir algo, Teresita, escriba a lo mejor. Gracias. Ya, estaba diciendo entonces que el freno de tambor es un freno cónico, podemos decir, y dentro de él van las balatas. ¿Ya? Cuando usted frena, las balatas se abren, se expanden y hacen presión contra el tambor para que el vehículo vaya frenando. Entonces, la pregunta dice, ¿cuáles son los dos tipos de frenos más comunes que usan todos los autos? El de disco y el de tambor. No lo olviden. ¿Ok? Ya. El sistema de frenos de servicio, el que ocupamos constantemente, el de pedal, funciona a través del líquido. El líquido de freno. Entonces, lo que hacemos cuando presionamos el pedal, impulsamos este líquido para que haga presión contra el sistema de frenado, ¿ya? Moviendo un cilindro y a su vez ese cilindro mueve las balatas, las pastillas. El depósito del líquido de freno está en el compartimento del motor. Acá ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Este es como el más común, es bastante fácil verlo, ubicarlo. Si ustedes ven algo así, ¿cierto? Que está pegadito como cerca del conductor, usted abre el compartimento del motor y allá cerca del conductor va a encontrar este depósito, que no es muy grande, ¿ya? Es transparente y usted puede ver a través del plástico ahí, puede ver los niveles máximo y mínimo. Deberían dar el líquido de freno siempre en el nivel máximo, ahí, siempre en el nivel máximo deberían dar. Este líquido no se consume por sí solo, no baja, no debería desgastarse. Si llegara a bajar, fijo que hay una fuga, una filtración. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿El nivel del líquido de freno se consume? ¿Se desgasta? No. Y si baja, entonces, ¿por qué bajó? Porque hay una pérdida de líquido, una fuga. No lo olviden. Y hay que llevarlo a un taller mecánico para que revisen dónde está la fuga. No es que se quede sin freno, es muy difícil quedarse sin freno. Ya, si hay una fuga va a ser por una de las cañerías, porque cada rueda lleva una cañería diferente. Ya son todas ruedas independientes una de otra, por lo mismo. Sí puede ser que su frenada quede deficiente. Si perdió mucho líquido, el pedal llegue más a fondo. Ya, pero igual van a haber ruedas que van a estar frenando. Es difícil tener una falla total de frenos, pero ante una falla total de freno, podría ser que se le quebró el pedal, por ejemplo. Ya, eso también es difícil que pase, pero supongamos. A mí una vez se me quebró el pedal de embrague, en un vehículo menos viejito, sí. Pero el de freno es muy difícil. Bueno, se quebró, nos quedamos sin freno. ¿Qué podemos hacer? Se recomienda tratar de frenar el auto con los cambios primero. Obviamente, ya soltaste el acelerador. Tratar de ir reduciendo cambios, ¿ya? Tratar de pegarse lo más a la cuneta, en este caso a la solera posible, ir solereando el auto para tratar de frenarlo también. Suavemente, obviamente, se va con la dirección solereando el auto. Solereando, se hace la solera, ¿ya? En última instancia, el freno de mano también nos puede ayudar un poco, pero cuidado, no se jala con fuerza para arriba como cuando se estaciona. Cuando uno se estaciona, lo deja puesto bien fuerte, ¿cierto? Porque el auto ya está parado. Pero si va andando y lo va a ocupar de emergencia, con cuidado hacia arriba, suavecito, y después lo vuelve a bajar. Con cuidado hacia arriba, suavecito, y lo vuelve a bajar. Porque ese freno no es como el freno de pedal. Ese freno trabaja a través de un cable, de una piola, y si usted lo tira con mucha fuerza, con el vehículo andando, se va a cortar la piola y no va a servir de nada. Entonces, para una emergencia, suavemente el freno de mano con cuidadito y lo bajamos y así, porque solamente frena las ruedas traseras, pero ya nos puede ayudar. Eso ante un caso de emergencia entonces, ¿ya? Repito, entonces, disminuir los cambios para tratar de ocupar el frenado de motor, ocupar la solera también, si hay solera, está en la ciudad, ¿cierto? Ir cuneteando el auto en la solera y ocupar el freno de mano de manera suave y gradual. ¿Ya? Es lo que podría ser ante una falla total de freno. También puede, si tiene el pedal, supongamos, puede volver a bombear el pedal porque siempre queda algo de líquido en las cañerías, como ya dije. ¿Ya? Bombea el pedal, queda algo de líquido y eso nos puede ayudar a frenar. Ya, pero eso va a pasar en un vehículo muy deteriorado, muy antiguo, en malas condiciones. En un vehículo en buenas condiciones no debería pasar. De hecho, la cortadura de freno no existe. No existe esa frase. Eso es de hace 100 años atrás, cuando los frenos eran en sistemas de varillas, en los camiones principalmente sistemas de varilla, o sea que el conductor pisaba el pedal de freno y movía una varilla metálica que a su vez movía otra hasta mover el mecanismo de frenado. Esas varillas se quebraban o se cortaban. Hoy en día todo eso cambió, pero la frase todavía sigue. Se me cortaron los frenos.
generalmente es una mentira. O es una mala operación del conductor, o es un exceso de velocidad y la carga y el peso y velocidad que llevaba no pudo contener el vehículo, ¿ya? O los frenos están deficientes sin mantenimiento. Hoy en día los frenos no se cortan. Si hay deficiencia de freno, si hay mal uso, sobre todo los vehículos de carga, hablemos de carga mayor, camiones y eso que tienen varios sistemas de frenos, algunos tienen hasta 5 sistemas de frenos diferentes. Y hay muchos conductores que a veces van a manejar vehículos de gran envergadura con poca experiencia, o que no están en condiciones de conducir un vehículo de esa envergadura, y ahí están las consecuencias después. Bueno, eso les puedo decir con respecto al sistema en sí. Acá me comentan, María Hinojosa, ¿por dónde podría bajar, profesor? ¿Por dónde podría bajar? ¿Por dónde podría bajar qué? ¿El líquido de freno? Si me pregunta por el líquido de freno, acá en el mismo depósito, pues acá se va a dar cuenta. Para eso estamos hablando del depósito. Si esto bajó, ahí, a ver, voy a borrar todo. Esto tiene dos límites, lo alcanza a leer. Tiene que ver la pantalla. Si no está viendo la pantalla, no va a servir de nada. A ver, una cosa importante que yo a veces después me doy cuenta. Después me doy cuenta. Hay alumnos que solamente escuchan y no miran la pantalla. Entonces, obvio que no van a entender todo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Para que todos sepan, los que me están escuchando, aquí el profe raya mucho las imágenes para que ustedes vayan viendo. Si usted no mira la pantalla, lo que yo estoy haciendo, claro, no va a entender la idea. Estas clases son audiovisuales. ¿Qué significa audiovisual? Que usted tiene que escuchar y observar. No se olvide, por favor. ¿Ya? Si solamente está escuchando, va a captar solo la mitad de la información. Entonces, ya había mostrado, ya había señalado acá el depósito del líquido de freno. Usted aquí lo revisa y acá dice, si miren la imagen, máximo mínimo. Ahí dice, aquí usted se va a dar cuenta si esto baja, que ya dije que no debería bajar en condiciones normales. No debería bajar. ¿Ok? Ya, veamos lo que dice acá al lado. Dice controles, ¿cierto? Controles, del sistema de freno. El nivel del líquido de freno dice, eh, ya, si el nivel es bajo, significa que hay una pérdida. Si lo hablé, eso, justamente lo que estaba preguntando María, ya hablé, que significa que hay una pérdida. El líquido de freno no baja por sí solo, no baja por desgaste, ¿ya? Porque el líquido no se consume, ahí está, justamente lo que yo había dicho, ¿ya? Después el primer punto dice, controle que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Si eso sucede, puede haber fugas de líquido. Claro, el pedal de freno no es como el embriague, no llega hasta el fondo, llega hasta cierto punto y se pone duro. No debe seguir descendiendo. Si el pedal de freno llega casi hasta el fondo, lo más probable es que hay fugas, como dice. ¿Ya? Acá, lo mismo que estoy hablando, que el pedal de freno se sienta rígido y no elástico. Rígido, o sea, llega hasta cierto punto y se coloca duro. No es elástico como el embrague, son diferentes la sensación de ambos pedales. ¿Ok? Controle también que las luces de freno funcionen. Cada vez que usted presiona el pedal de freno, se tienen que encender atrás sus luces de freno. ¿Ya? Controle que el freno de mano funcione correctamente. O sea, cuando usted lo jala, se frena la rueda trasera y el auto no se mueva. Suena. Que los frenos, también controle que los frenos actúen en forma pareja sobre las 4 ruedas. ¿Qué significa? Yo freno y el auto debería seguir derechito parando. No, si yo freno y se me va para un lado, es porque hay una rueda que está más ajustada que la otra. Falta de regulación de freno. ¿Ya? Es una falla muy común en muchos vehículos, que frena y el auto se va para el lado. ¿Por qué? Hay un sistema de freno en una rueda más ajustado que otro. Entonces, taller, por favor, regúleme los frenos, porque cada vez que freno se me da para la derecha o se me da para la izquierda. Eso no debería ser. Que las ruedas frenen todas parejas, todas igual. Y se recomienda que cuando circule por calles inundadas, anegadas, con mucha agua, que cubran más de la mitad del neumático, ¿cierto? Usted pasa por un charco bastante profundo, ya que le cubre ahí con agua más de la mitad del neumático. Compruebe sus frenos, compruébelo, haciendo unas presiones a ver si están respondiendo o no. ¿Por qué? Porque se mete agua en el sistema y resbalan las pastillas y las balatas. Entonces, compruebe si está frenando o no. ¿Ya? Y lo otro, si no está frenando muy bien, séquelos. ¿Cómo va a secar usted el agua? ¿De qué manera usted seca el agua en el sistema frenado? Haciendo presión en forma repetitiva, suave, en el pedal de freno. Varias veces, en forma repetida. Presión suave en el pedal. Con eso, la fricción que se produce interna
evapora la humedad que hay en el sistema de frenado. ¿Ok? Eso entonces, estimados. ¿Qué me dice alguien por acá? Puede tener problemas a los amortiguadores si se va a volar. Por supuesto. Mira, Celso, si cuando tú vas andando, el auto va siempre a un lado, puede ser dirección, puede ser amortiguadores, puede ser barra estabilizadora, pueden ser varias cosas. Cuando tú vas conduciendo. Ahora es diferente cuando tú estás frenando. Cuando tú estás frenando, solamente cuando frenas el auto se va hacia un lado, solamente es freno, regulación de freno. Pero si el auto tú no estás frenando, tú vas avanzando y se va siempre a un lado, parte primero por lo más básico. ¿Qué es lo más básico? El aire de los neumáticos. Eso es lo más básico. A un neumático le falta más aire. Siempre se empieza por lo más básico. Después, no, el aire está bien. Se sigue yendo a un lado. Dirección. Ahí tienes que ir a un taller. Sí, por favor, véame el alineamiento. También ver el estado de los neumáticos. No voy a hacer cosas que tenga un neumático súper gastado por un lado y por el otro lado nuevo. O sea, un neumático con desgaste disparejo. ¿Ya? Estado neumático. Después va a la dirección, alineamiento. Después va a la suspensión, que eso ya es más complejo. Barra estabilizadora, etcétera, amortiguación, etcétera. ¿Ya? Pero siempre parte por lo más simple, que sería presión de aire, como lo más simple. A veces se me va por un lado el auto. Ah, sí, pues si andáis con menos aire en un neumático, obvio se te va a ir por un lado. ¿Ya? Ahora, si solamente es cuando frenas, que es lo que dije antes, solamente cuando frenas, eso es regulación de freno. Ya. ¿Qué es el servofreno? Pregunta María José. Buena pregunta, María José, porque esa está en el examen. Casi se me pasó de largo. Servo de freno, miren, para que no lo olviden nunca más. Servo. La palabra servo, servicio. Servicio. El servo de freno, hoy día todos los vehículos tienen servo de freno, ¿ya? Lo que hace es multiplicar la presión de frenado. Para que me entienda mejor, yo voy a hacer un dibujito acá, porque esta pregunta vale la pena responderla. Muy buena pregunta, María José. Ya, vamos a hacer el pedal de freno y acá está su piececito de usted que va a frenar, ¿cierto? Ya, ahí. Uy, que me salió bonito el zapato. Ya. Ahí, como un bototo, supongamos que ya. Ahí está su piececito que usted va a frenar, ¿cierto? Usted con su pie aplicó, por dar un ejemplo, unos 100 gramos de presión. 100 gramos de presión al pedal de freno. Sí, no fue mucho, entre 50 y 100 gramos. Ya, usted suavecita ahí, delicadamente ahí la María José, frenando suave. ¿Qué pasa? Esa presión que usted aplicó, el servo de freno, ya, vamos acá la S de servo, el servo de freno la multiplicó, por dar un ejemplo, en 3 kilos. 3 kilos de presión sobre el líquido. Y ese líquido rápidamente, con esa presión de 3 kilos, ¿cierto? Hizo presión en las 4 ruedas. En las 4 ruedas del vehículo para que las balatas y las pastillas se expandan o aprieten con esa fuerza, con esa presión. ¿Ya? Entonces el servo de freno es un multiplicador de la presión. Multiplica la presión que usted aplica al sistema de frenado, al líquido de freno en el fondo. Cuando usted presiona el pedal de freno, lo que hace es bombear un líquido, ese líquido que está ahí. Ese líquido va por las cañerías, ¿cierto? Y mueve las palatas y las pastillas para que el auto frene. Así estoy tratando de acortarlo. Son más procesos, pero lo estoy haciendo más simple para que me entienda. ¿Ya? Pero la sola presión de su pie no es suficiente, porque va a ser muy poquito. Por eso el servo de freno, ¿cierto? Le ayuda a usted. Ahora, ¿cómo usted se da cuenta de que este servo de freno le ayuda? Miren, si alguno de ustedes alguna vez ha intentado frenar un auto con el motor apagado, supongamos que se le paró el motor, está apagado y justo iba pendiente, el auto se le va, y usted antes de arrancar el motor, lo primero que hizo fue atinar a pisar el freno, pero el motor está apagado. ¿Qué pasa con el pedal de freno? Con el motor apagado, se pone súper duro, pesado, va a frenar, pero va a tener que hacer mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el servo de freno no le está ayudando. El servo de freno no le está ayudando. Ya, por eso va a costar mucho más frenar un auto con el motor apagado. En cambio, con el motor andando, el servo de freno le ayuda y multiplica la presión que usted hizo. ¿Se entendió, María José? Espero que haya quedado respondida la consulta y todo el mundo igual. Mientras salemos de acá y vamos cambiando de tema. Muy bien, gracias María José, gracias a ti. Ya, dejamos la parte técnica del vehículo. Obviamente que los neumáticos, que hablamos en otro tema, igual es importante, muy importante para la seguridad activa.
el buen estado neumático, la buena presión de aire, ¿cierto? Que no tenga un desgaste excesivo, revisar constantemente la presión de aire según lo que indica el fabricante. Lo más común es revisarlo cada 15 días el aire de los neumáticos, ¿ya? Los autos cuando están mucho tiempo detenidos y nadie los ocupa, también pierden aire, por si acaso, ¿ya? La presión de aire para un buen manejo y seguro es muy importante. Y ahora pasemos a la seguridad pasiva. Dejemos la parte técnica activa del vehículo, de los sistemas que mueven al vehículo, y vamos a los sistemas de seguridad pasivo. Cuando hablamos de seguridad pasiva o secundaria, son sistemas que tiene el vehículo para protegernos. Simplemente eso. No sirven para mover el auto. Usted no va a mover el auto con un cinturón de seguridad. Tenga o no tenga el cinturón, el auto se mueve igual. Usted no va a mover el auto con el apoyacabezas. Tenga o no tenga apoyacabezas, el auto se mueve igual. Esto para que ustedes me entiendan, ¿ya? Tenga o no tenga airbag, el auto se mueve igual, ¿ya? Tenga o no tenga techo, el auto se mueve igual, ¿de acuerdo? Ya, entonces esa es la diferencia. La seguridad pasiva no es para mover el auto como la seguridad activa. La seguridad activa son los sistemas que mueven al auto. La seguridad pasiva es solamente para proteger a todos los ocupantes del vehículo en caso que llegue a ocurrir un accidente. Esa es la función de la seguridad pasiva. Cada vez se van incorporando a medida que vamos avanzando, ¿cierto? Vamos evolucionando en la tecnología automotriz, se van inventando nuevos sistemas para protegernos. Por ser antes ni se soñaba, habríamos 40 años atrás, ni se soñaba, ¿cierto? Contar con un airbag. ¿Qué cosa es un airbag? Usted vuelva en una máquina del tiempo 40 años atrás y háblele de un airbag a un conductor. ¿Qué cosa es eso? Ya, en 10 años más en el futuro, usted dígale, se van a inventar unas bolsas de aire que en caso de accidente te van a proteger. ¿Ya? Entonces la industria automotriz a través de los años ha ido evolucionando con respecto a la seguridad para los ocupantes de un vehículo. ¿Ya? Igual el cinturón de seguridad antes no era obligatorio en asientos traseros. Eso no hace muchos años que cambió, ¿eh? Hace como 15 años más o menos que cambió. ¿Ya? Ahora es obligatorio en todos los asientos del vehículo. ¿Por qué? Porque se demostró, la experiencia demuestra que son importantes. ¿Ya? Protegen, obviamente que protegen. ¿Ya? El apoyo a cabeza y todo eso. Antiguamente se creía, estoy hablando muy antiguamente, se creía que los accidentes de tránsito eran producto de la mala suerte. Los accidentes de tránsito ocurrían por mala suerte, imagínense. No, hay factores que los producen, generalmente el factor humano, ¿ya? Error humano. Pero se pueden evitar, sí, la gran mayoría son evitables. ¿Ya? Y también los autos empezaron a incorporar tecnologías para cuidarnos las personas. ¿Para qué? Para que suframos los menores daños posibles en caso de un siniestro o accidente. Entonces, en resumidas cuentas, la seguridad pasiva, ¿qué es? Todos los elementos que en caso de ocurrir un accidente nos cuidan para que suframos, ojalá, los menores daños posibles. Algunos ejemplos, el más común, cinturón de seguridad, apoya cabeza, el airbag, la cabina en general, que nos mantiene de cierta manera dentro de ella protegido, encapsulado, el techo del vehículo, los parabrisas, ¿ya? La carrocería. Hay elementos que son de seguridad activa y pasiva, que cumplen las dos seguridades al mismo tiempo. Por ejemplo, la carrocería. La carrocería activo y pasivo. ¿Por qué activo? Porque está diseñado para que el auto se pueda desplazar en cuanto a equilibrio, peso, repartir ciertos los pesos del vehículo de forma equilibrada para que éste se pueda mover a cierta velocidad, la aerodinámica que tiene para cortar el viento, etcétera. Activo, para que el auto se mueva bien. Pasivo, ¿por qué? Porque usted lo mantiene de alguna manera protegido adentro. Si el auto llega a volcar, tiene cierta consistencia el techo para que no se hunda tan fácilmente, ¿ya? Para que no se aplaste tan fácilmente. Ya los vidrios de los vehículos hoy en día, las lunas que dice acá son los vidrios, en otros países se llaman lunas, son activos y pasivos. ¿Activos por qué? Porque puedo ver a través de ellos. Porque si hay viento no me va a molestar para conducir, para mover el auto. Pasivos ¿por qué? Porque en caso de siniestro no se astillan. Los vidrios de los vehículos deben ser inastillables hoy en día para que no nos dañen. ¿Ok? El volante también, como está ubicado hoy en día, la columna del volante es colapsable. ¿Ya qué significa eso? Que usted ya no va a quedar apretado contra el volante, sino que eso se deforma para que no le haga daño cierto o le haga el menor daño posible a su cuerpo. Y así sucesivamente podemos hablar de muchas cosas que tenían los autos interiormente. Cada vez las terminaciones de los vehículos son más suaves
más amigables con los pasajeros para que te dañen lo menos posible en caso de siniestro. ¿Ok? Bien, voy a leer qué me dice acá. Rocío, entonces el sistema de retención infantil es totalmente pasivo, Rocío, totalmente seguridad pasiva. Sirve para proteger a los bebés, a los niños que viajan en el vehículo. Totalmente pasivo. No sirve para mover el vehículo. Repito, para que no se vuelvan a confundir nunca más. Seguridad activa, elementos que pueden mover al vehículo. Seguridad pasiva, elementos que protegen a los ocupantes del vehículo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un elemento en pantalla muy importante, seguridad pasiva. ¿Cuál es? El apoyacabezas. Debe andar a la altura necesaria, no muy lejos de la nuca, ¿cierto? A la altura de los ojos más o menos, ¿ya? Que se sienta siempre atrás, para evitar el efecto latigazo que puede dejar una lesión cervical. Bueno, ya hablamos del cinturón de seguridad, pero ahí ustedes lo vuelven a ver. Se dice que el cinturón de seguridad, ¿cierto? Está diseñado para trabajar en conjunto con el airbag, porque el cinturón te mantiene sujeto al asiento y si el airbag se activa, ya tú no te vas a bajar, sino que vas a mantenerte en tu posición, para que el airbag, ¿cierto? No se te active en la cara, por ejemplo, ¿ya? Y te proteja. Ambos elementos en conjunto disminuyen hasta un 20% de sufrir lesiones mortales, ¿ya? Y ambos en conjunto están diseñados para trabajar de esa manera, ¿ok? Ya. Dejamos la seguridad pasiva, que era cortito, y pasamos al último tema, que son las leyes físicas presentes en el transporte, ¿ya? 25 centímetros se activa el airbag, sí. Celso pregunta eso, sí. Es importante, acá ya, bueno, ya que Celso hizo esa pregunta, es importante que entre su cuerpo y el volante, entre su cuerpo, miren la flecha que ves acá, miren la pantalla. Los que no miran la pantalla no van a entender nada de lo que estoy hablando. Entre su cuerpo y el volante siempre haya como mínimo un espacio de unos 25 centímetros, 20 a 25 centímetros en realidad, porque el espacio de activación del airbag, tal cual. Eso es lo que habla Celso ahí. Buena acotación, Celso, muchas gracias. Bueno, está como pregunta, pero sí es real, es así. ¿Ya? Bien. Ah, otra cosa, ya que Celso habló de esto, hay que tener cuidado con el efecto submarino, que puede pasar con las personas muy delgaditas, muy chiquitas o los niños. ¿Cuál es el efecto submarino? Que una persona le quede el cinturón medio suelto, ¿cierto? Supongamos una persona pequeñita, atento con el dibujo que estoy haciendo igual ahí, igual me cuesta dibujar porque estoy a puro pulso. Ya, una persona, ¿cierto? Le quede el cinturón muy suelto, no muy bien ajustado. ¿Y qué pasa con esa persona? Termina deslizándose por abajo del cinturón en un accidente. El cinturón le puede terminar quedando la banda inferior en el cuello, por dar un ejemplo. ¿Ya? Pero es importante siempre que el cinturón quede no apretado, pero sí ajustado al cuerpo, ya que no les quede suelto. El cinturón retorna, ¿cierto? Tiene un sistema como de resorte, entonces cuando se lo coloca, queda ajustadito al cuerpo. ¿Ya? Importante igual ese detalle. Muy bien. Pasemos entonces a las leyes físicas ahora, tercer y último módulo. Cortito igual este módulo. Lo último que voy a mencionar es como lo más importante. Leyes físicas presentes en el transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que el transporte o los vehículos que se mueven, ¿cierto? No solamente obedecen a los movimientos que tú realizas como conductor. Claro, tú decís, yo acelero, el auto acelera. Yo giro la dirección, el auto debe girar. Yo freno, el auto debe parar. Perfecto. Hasta ahí ok. Esos son los movimientos que hace el conductor. Pero también hay ciertas leyes de la física que producen efectos. Por ejemplo, si vas bajando una cuesta, tú no lo vas acelerando, pero el auto se te va solo. Ley de la física, fuerza y gravedad. Si vas subiendo una cuesta, tú lo vas acelerando, pero si dejas de acelerar, el auto va a empezar a parar. Ley de la física. Si vas en una curva, el auto te tiende a sacar para afuera, tiende a salir de la curva. Fuerza centrífuga, una ley física, te tiende a salir de la curva. Esto es lo que más les cuesta a algunos alumnos cuando están aprendiendo a conducir en la parte práctica, en los virajes. En los virajes pasa mucho, me pasaba mucho como instructor. Antes me acuerdo que, claro, los alumnos las primeras veces llegaban y dicen, hagamos un viraje a la derecha en tal esquina. Ya, profe. Y uno te baja la velocidad antes de virar. Y el alumno, claro, creía que a la misma velocidad que iba podía virar. No, pues. Tienes que bajar la velocidad porque si no, la cantidad de energía cinética de movimiento que llevas, ¿cierto? Combinada con la fuerza centrífuga va a hacer que te sigas derecho.
Un cuerpo al acelerarlo tiende a seguir derecho. ¿Ya? Algunos alumnos decían, oiga, profe, pero si yo giro bien, yo veo que no tengo problemas con el volante, ¿por qué me doy tremenda vuelta de camión para allá? Simplemente porque lo estás acelerando cuando estás virando. No tienes que acelerar. O sea, profe, tengo que sacar el pie acelerador. Sería lo mejor. Depende del viraje, depende de la esquina, depende de la calle. Entonces, entender estos conceptos de las leyes físicas son fundamentales para mover bien el auto. Entender cuándo el auto se me puede ir de control, se acelera de más en un viraje, en una curva, etcétera. ¿Ya? No se olviden que cuando aceleramos, el auto tiende a seguir derecho. Si queremos acelerar y virar al mismo tiempo, esto nos va a costar. Entonces, por algún momento, algunos segundos, dejamos de acelerar. Aparte que hay que llevar un cambio adecuado, porque no se puede virar en cualquier cambio tampoco. Para virar generalmente ocupamos las marchas bajas, segunda o primera, sobre todo si el viraje es a la derecha, porque es más apegadito, ¿cierto? Si usted lo acelera un poquitito que lo acelera, el auto ya se le abrió. Se da un poquito, el auto se tiende a abrir. ¿Por qué? Energía cinética y fuerza centrífuga. Ya, la energía cinética es la energía del movimiento, ¿ya? Cuando un cuerpo, ¿cierto?, se acelera, va generando energía cinética. El problema de la energía cinética es que se traspasa a los ocupantes y la carga, o sea, los pasajeros que van en el vehículo y la carga que va adquieren la misma energía cinética del vehículo. Por ejemplo, como muestra acá esta caricatura, que se ve que es una caricatura, pero nos deja un mensaje bien importante. Si un auto para violentamente por lo que sea, los ocupantes siguen viajando por la velocidad que lleva el vehículo. La carga, los elementos del vehículo también. También por lo mismo se recomienda que llevar elementos sueltos en el vehículo, como puede ser un celular, elemento de la parte alta del vehículo, ¿cierto? Sobre todo esa parte que queda atrás en la ventanilla trasera, nunca deje elementos ahí, eso es muy peligroso. Elementos que tengan cierto peso, sobre todo, se pueden transformar en proyectiles en un accidente, ¿cierto? Y pueden golpear mortalmente a un pasajero. Cuidado con los elementos que andan sueltos en el vehículo, sobre todo en la parte alta del vehículo, en ese espacio que queda atrás en el parabrisas, en el vidrio trasero del vehículo. ¿Ok? Porque todos esos elementos salen volando en caso de un impacto, choque, ¿cierto? Lo que sea. Y las personas igual, si no llevan puesto el cinturón de seguridad, como vemos en la imagen. ¿Ya? Ya. Y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, como ya había dicho, es aquel efecto que tiende a sacarnos, ¿cierto?, fuera de la ruta. Esto es en las curvas, en los virajes, cuando tenemos que cambiar de dirección. ¿Ya? Para evitar que esto nos afecte, hay que bajar la velocidad con tiempo, de acuerdo al radio de la curva. Los dos elementos que más influyen en la fuerza centrífuga son la velocidad que usted lleva y el radio de la curva. O sea, que la curva sea muy cerrada o poco cerrada. Una curva leve, no hay que bajar mucho la velocidad. Una curva muy cerrada, hay que bajar mucho la velocidad. Un viraje a 90 grados en la ciudad, hay que ir muy lento para poder hacerlo. Ya uno va bajando la velocidad cuando va a virar para poder eh, controlar su vehículo en el radio de giro que va a dar. ¿De acuerdo? Ya. Eso entonces, esa pregunta está en el examen igual, ¿ah? En la fuerza centrífuga, ¿qué es lo que más nos afecta? En las curvas, efecto de la fuerza centrífuga, radio de la curva y velocidad que lleva el vehículo. ¿Ok? La fuerza de gravedad nos afecta mucho en las pendientes, tanto en subida como en bajada. Mientras más pesado sea el móvil, el vehículo, más efecto va a tener. A los vehículos pequeños, livianos, no les afecta tanto como a los vehículos de carga. Bajar pendientes, ¿cierto? Siempre uno debe colocar el cambio adecuado antes de bajar. Usar los frenos de manera prudente y controlando el vehículo. ¿Ya? Para subir las cuestas, igual, colocar la marcha adecuada antes de subir, ¿ya? Para no tener problemas de estar pasando cambio a mitad de cuesta y eso. Porque subir es el efecto contrario. ¿Ok? Bien, estimados, por último, y por ir terminando esta parte, vamos a hablar de las distancias de detención y de reacción. ¿Cuánto avanza un vehículo? Es cierto, en el momento que un conductor pretende pararlo. ¿Ya? Esto igual es importante y acá hay unas leyes de la física que hay que entender. Cuando esto le pasa a muchos alumnos, cuando comienzan a aprender a conducir, o los que no han manejado nunca, me imagino que acá hay algunos que nunca han tomado todavía algún vehículo, o muy pocas veces, ¿cierto? Estos alumnos, estas personas a veces suelen pensar o suelen creer que para parar un vehículo basta con tocar el freno y el auto va a parar al tiro. Eso es lo que
suele pensar, generalmente un aprendiz, una persona que nunca ha manejado, ¿cierto? Piensa que, no importa qué velocidad vaya, yo freno y el auto tiene que parar. Y no es tan así. Hay mucho efecto con respecto a la velocidad que lleve. A mayor velocidad, más espacio vas a tardar, más vas a demorar en detener tu vehículo. A menor velocidad es más fácil detenerlo, obviamente. ¿Ya? La energía cinética va aumentando a medida que aumentamos la velocidad y por ende cuesta más parar, controlar un vehículo. ¿Ok? Ya, del momento que tú estás reaccionando solamente, ya el auto avanza. Miren, voy a dar este ejemplo con respecto a la práctica, a las prácticas de conducir. Una vez un alumno me acuerdo que me decía, profe, ¿por qué me dice que a cada rato saca el pie del acelerador si igual tenemos que avanzar? Porque yo a cada rato le decía, saca el pie del acelerador. Pues pasaba un rato, saca el pie del acelerador. Ya. Así que le expliqué, sí, está bien, de hecho avanzamos y avanzamos harto, le dije yo, tú tienes que avanzar, pero resulta que para poder reaccionar a tiempo tienes que ir más lento. Y como tú estás recién aprendiendo, tus reacciones no son igual que un conductor con experiencia. Por ende, cuando hay cualquier situación más adelante en la vía, yo te pido que tú saques el pirazador porque tú no lo haces. Es que sí, yo también lo estoy viendo, profe, pero pienso que tú lo dices muy pronto. Te lo digo muy pronto por justamente tu experiencia, tus reacciones son más lentas. Por ejemplo, más adelante se atraviesa un peatón, deberías demorar mínimo un segundo en sacar el pie del acelerador y llevarlo al freno. Eso es reaccionar. Pero el alumno que está aprendiendo va a demorar como 3 segundos. No importa si es joven, si es más mayor, no importa, pero demoran más. Obvio que demoran más. ¿Por qué? Porque es algo que nunca ha hecho, porque está recién aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ahí para que vayan entendiendo los tiempos de reacción. Cuando vemos una situación, en este caso que está la imagen ahí, vemos una persona que se atravesó, ¿cierto? El conductor lo vio. Desde ese momento hasta que soltó el acelerador y llevó su pie al freno, no debería pasar más de un segundo. No debería pasar más de un segundo. Eso es de un conductor promedio. Ahora, ¿qué pasó en ese segundo? ¿El auto paró? No, ni siquiera ha parado. El auto prácticamente sigue a la misma velocidad. Si lo único que ha hecho fue mirar, sacar el pie del acelerador y llevarlo recién al freno, pero todavía no empieza a frenar. Eso es la reacción. ¿Ok? ¿Y cuánto avanza en ese segundo el auto? Va a depender de la velocidad que lleve. Por ejemplo, si iba en la ciudad, supongamos que iba a 50, en ese puro segundo avanzó aproximadamente 15 metros. Solo en reaccionar, todavía no para. Todavía no para, solamente reaccionó. ¿Y cómo sabemos eso que avanzó 15 metros? Porque hay una fórmula estimativa, no correcta, pero estimativa, que dice que hay que multiplicar la primera cifra de la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 50. ¿Cuál es la primera cifra? 5. Hay que multiplicarla por qué? Por 3. ¿Ya? 5 por 3 es igual a 15. 15 metros avanzó el auto solamente desde que vio a la persona, soltó el acelerador y llevó su pie al freno. Todavía no empieza a frenar. ¿Ya? Veamos este mismo ejemplo más detallado ahora. Vamos a suponer que este conductor va por carretera, se le atravesó un animal en la vía, ¿ya? Y supongamos que un conductor con experiencia, con mediana experiencia, ¿cierto? Se le atraviesa un animal en la vía. Va a 80 kilómetros por hora. Igual es rápido, va a 80, ¿ya? Desde que ve la situación, ¿cierto? Se asustó, abrió los ojitos, todo lo demás, pero soltó el acelerador y llevó su pie al freno. ¿Cuánto pasó? Un segundo promedio, aproximadamente. Conductor con mediana experiencia, un segundo promedio. Ok. ¿Cuánto avanzó ese auto? Hacemos la misma fórmula. Tomamos la primera cifra de la velocidad, en este caso la velocidad 80, tomamos el 8, ¿cierto? Ahí, y lo multiplicamos por 3. 8 por 3, 24, ¿cierto? 24 metros avanzó solamente en reaccionar, todavía no ha frenado. O sea, llevó su pie al freno, pero todavía no está parando el auto. Ya, ahora vamos a la distancia frenado. Esto fue distancia de reacción. Hasta aquí reaccionó. Esos 24 metros que recorrió. 24 metros, solo en reaccionar. Ahora acá voy a hacer yo nuevamente un pedal de freno ahí. Un piececito acá. Ya.
Ahora entonces, ¿cierto? Ahora llevó su pie al freno. Es una frenada de emergencia. Lo presionó más o menos fuerte, hecho todo controlarlo y bombearlo un poquito quizás, controlar la dirección. Mientras iba frenando, frenó al tiro, frenó automáticamente. No, pues, imposible que frene ahí mismo. Si va a 80, entonces hay que ser consciente que el auto va a avanzar, va a ocupar una cantidad de espacio, va a ocupar una distancia. Eso se conoce como distancia de frenado, desde que el conductor presiona el freno hasta que el auto se detiene, ¿ya? Por la velocidad que lleva. ¿Cuánto podría ser la distancia de frenado? Tomamos nuevamente la primera cifra de la velocidad, que es 8, pero esta vez la multiplicamos por 5. 8 por 5, ¿cuánto es, estimados? Rápidamente, 8 por 5, ¿cuánto es? ¿No hay nadie atento? Muy bien, 40. Ahí está. 40 metros del momento que presionó el pedal de freno hasta que logró parar el vehículo. ¿Ya? 40 metros. Ahora sumemos los dos resultados que sacamos. Ahora sumemos distancia de reacción más distancia de frenado. Sumemos las dos. Acá ponemos más. 24 más 40, ¿cuánto nos dan? 64. Muy bien. Lo voy a colocar acá arriba. Acá con números bien grandes. 64 metros aproximado. Esto no es exacto. Esto es aproximado. Estas fórmulas no son exactas, pero aproximadamente 64 metros. Eso se conoce como la distancia de detención total. La distancia de detención total, entonces, es la distancia de reacción más la distancia de frenado. Lo que se demora, ¿cierto? Lo que avanza, mejor dicho, lo que avanza mientras reacciona el vehículo, la distancia que avanza, más la distancia que avanza mientras está frenando. Conjugamos esas dos y tenemos 64 metros. ¿Ok? Así se saca esto entonces. Estimados, esto sirve solamente cuando hay condiciones normales. Esta fórmula, digamos. Las fórmulas para sacarla así, solo cuando hay condiciones normales, o sea, calzada seca, buena visibilidad, estado de los frenos buenos, estado de los neumáticos buenos. Estas fórmulas son aproximadas, ¿de acuerdo? Ahora, en la práctica, cuando usted tenga una emergencia, usted no va a andar sacando calculadora a ver si alcanza a frenar o no, no. Usted llega y hace las maniobras nomás. Esto es, ¿por qué pasamos esto acá? ¿Por qué está esto en el libro del nuevo conductor? Es para que el alumno tenga idea de qué cosa es reaccionar. Y en reaccionar ya pierde espacio y tiempo. ¿Y qué cosa es frenar? El auto no para inmediatamente cuando yo toco el freno. No, no para inmediatamente. Incluso el auto se arrastra. Puede ser que las cuatro ruedas se frenaron, pero por la velocidad que llegan se va a arrastrar en el suelo. No va a parar inmediatamente. Miren cuántos metros abarcó. 40 metros desde que comenzó a frenar. Harto. ¿Ya? Entonces, esto para eso sirve, para que el alumno, el aprendiz, el nuevo conductor, haga conciencia de que parar un auto, detener un auto, no es algo tan simple, sobre todo en una emergencia. A mayor velocidad que usted lleve, más espacio va a ocupar. Por eso le comentaba el ejemplo del alumno que me decía, ¿por qué me dice a cada rato que suelte el acelerador? Para que te acostumbres a ir graduando tu velocidad y no tengas estos problemas. Ayer o anteayer, no me acuerdo, una señora por ahí me preguntaba, ¿puedo andar a 30 kilómetros por hora en la ciudad? Bueno, la pregunta un poco lógica, ¿cierto? Lógica de que obviamente que puede andar a 30. Pero la esencia de la pregunta es, más que nada, o de la respuesta, la esencia de la respuesta es más que nada que entienda este nuevo alumno, este nuevo conductor, que la velocidad debe ser constantemente regulada por el conductor, sobre todo en la ciudad. No puedes andar con el pie pegado siempre en el acelerador, tienes que irlo soltando a cada rato, porque si no estás perdiendo tiempo de reacción, estás perdiendo distancia de reacción. Te vas muy rápido encima de los objetos, encima de las situaciones, obstáculos, etcétera. Es como típico común ver al alumno que está aprendiendo, que llega al semáforo y ¡fa! La media frenada. ¿Y por qué la media frenada de ese alumno? Dice, no, es que todavía no calculo bien el freno. No, no es eso. No es por el freno, es porque usted aceleró, soltó muy tarde el acelerador. Usted aceleró demasiado. Es por eso. Generalmente es por eso. No es porque su pie esté pesado en el freno. Todo no depende del freno. El auto también va bajando velocidad cuando usted deja de acelerar. Entonces, la primera acción para parar, para bajar la velocidad, es dejar de acelerar. No que vaya a acelerar en una emergencia, ahí sí vamos de acelerar al freno directamente, para una emergencia. Pero en la ciudad no deberían haber emergencias si usted ve las cosas a tiempo. Ah, yo veo que más allá hay un semáforo en rojo.
Suelto el acelerador. Esa es la primera acción para bajar velocidad en forma gradual. Después veo, habrá que bajar un cambio, sí, no. Después el freno. Y después vemos si vamos a parar. Miren, todo ese proceso conlleva un frenado normal. Un proceso de frenado normal parte primero con observar, soltar el acelerador, corroborar si es necesario bajar una marcha o no, frenar, a lo mejor hay que frenar un poco y después volver a avanzar, o frenar totalmente y parar finalmente con el embrague a fondo. Esas son frenadas normales. Ahora, entre frenadas de emergencia, claro, y vamos directo al acelerador al freno, porque fue una situación inesperada que se atravesó en el camino de emergencia. Entonces, hacer esa diferencia, estimados alumnos. Esto que acabo de decir, si ustedes lo han entendido bien, les va a servir mucho para la práctica, para la conducción, estar conscientes de que un vehículo, repito, mientras usted reacciona, sigue avanzando. Mientras usted está frenando, el auto igual cuesta, dependiendo de la velocidad que lleve, cuesta pararlo, no es tan fácil. ¿Ok? Muy bien. Estimados alumnos, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que se haya entendido todo lo que he dicho, que haya sido de su agrado y nos vamos, como siempre, a nuestro examen que tenemos esperándonos. Ya. Buenísima clase, me dicen. Qué bueno que les está gustando. Qué bueno. ¿Todavía queda el examen? Sí. Sí, muy interesante, me dice por ahí Claudio. Muchas gracias, me dice Luisa. Muy bien. Vamos al examen. 10 preguntitas cortitas para ir recordando más o menos lo que vimos. Primera pregunta dice, una baja presión de aire en los neumáticos delanteros. ¿Qué me comenta? Porque Rocío, profe, tengo el teórico el sábado y no entendía bien cómo calcular la distancia frenado. ¿Y ahora lo entendió? Decía que bueno, Rocío. Te mando cordiales saludos desde acá. Qué bueno, Rocío. Me alegro mucho por ti. Qué bueno. Esa es la idea. Ya. Las alternativas dice hace sentir la dirección más liviana, B hace sentir la dirección más pesada, C hace que el vehículo eh, tiende a ir más recto y no tuerza, y D mejora el rendimiento del combustible. Ya. ¿Qué pasa con una baja presión de aire en los neumáticos? Alguien me preguntó algo por ahí que no alcancé a leer. Si puede, lo copio y me vuelvo a preguntar. Ya, obviamente que si los neumáticos delanteros andan con poco aire, la dirección va a ser más pesada, pues. Claro, hay mayor cantidad de superficie del neumático apoyada en la calzada. Les cuesta más girar el volante. Alternativa B, la correcta. A Celso había escrito algo, disculpa Celso, no te alcancé a leer, pero creo que era un consejo para uno de tus compañeros. La pregunta número 2 dice, una de las causas de que el motor de arranque no funcione es A, bornes de batería sulfatados, B, cables de bujía desconectados, C, bobina en mal estado. Delante hablamos de esto, a la importancia de revisarlo y de limpiarlo cuando es necesario, limpiarlo, ¿cierto? Bornes de batería. Siempre empezamos por lo más fácil. No nos vamos a pensar, la bobina en mal estado y vamos a sacar una bobina que al final no era eso. Siempre vamos por lo más fácil. Los bornes de la batería sulfatados. Ahí está. Alternativa A, la correcta. ¿Ya? Celso, que el apoyacabeza no debe estar separado más de... sí, por supuesto. El apoyacabeza siempre debe estar tocando la nuquita, ¿cierto? El apoyacabeza del vehículo. Lo más lejos que puede quedar de nuestra nuca, de nuestra cabecita, son unos 4 centímetros, como dice Celso. Muy bien. Esa también es una pregunta del examen. Pregunta 3. Para que las bandas de los neumáticos se desgasten en forma pareja, ¿se debe efectuar? Ya, si ustedes ven esa imagen de la fotografía, ese neumático está súper mal desgastado, se gastó solo un lado. ¿Eso ocurre por qué? Porque no hicieron rotación de neumáticos. Rotación periódica, ¿qué significa rotación periódica? Cambiar todos los neumáticos de lugar. Eso es rotación periódica. Sé la correcta, muy bien. Pregunta 4. Si el estado de los frenos neumáticos no es óptimo en su vehículo, la distancia frenado, ¿qué pasa con la distancia frenado si mis neumáticos andan mal y mis frenos tampoco son eficientes? ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar la distancia frenado? B, no es importante el estado de ambos, dice, y C, disminuye. Obvio que es muy importante. La distancia frenado va a aumentar, ¿ya? Va a demorar más en parar. Alternativa, acá porque todos me marcaron la C. Cuidado, que acá se me equivocaron mucho, ¿ah? Miren, si dice que el estado no es óptimo, no es óptimo, ¿ya? No es óptimo. ¿Qué pasa si el estado no es óptimo freno neumático? Vamos a tardar más en parar. Obvio, la distancia de frenado va a aumentar, a no ser que yo haya leído mal. No, está bien.
Distancia de frenado aumenta, ¿ya? No va a disminuir. Más larga la distancia de frenado. Vamos con la 5. En el motor de explosión de 4 tiempos, durante la compresión del pistón. Ah, esta está buena, esta pregunta me gustó. Durante la carrera de compresión, ahí. El pistón va desde el punto de muerto superior al punto de muerto inferior. ¿Es esto verdadero? Ya, durante la carrera de compresión, yo le voy a dibujar acá al ladito rápidamente las carreras del pistón. Ya, el pistón tiene 4 carreras. El pistón es el que recibe la fuerza de explosión. Una, la carrera de admisión. Ahí vamos a hacer el cilindro. Acá, rápidamente, hagamos el cilindro. Es el cilindro. Acá adentro va el pistón. Ya. ¿Qué pasa durante la carrera de admisión? El pistón va bajando. Admisión, admitir, porque tiene que entrar aire y combustible. Aire y combustible es por las válvulas de admisión. Entonces el pistón va bajando. El pistón va hacia abajo. Admisión. El pistón baja. Va del punto muerto superior al punto muerto inferior. ¿Ok? Después esa mezcla que ingresó acá tiene que ser comprimida. Ahora viene la siguiente carrera. El pistón va subiendo. Sube el pistón. Carrera de compresión sube. Llega al punto máximo de compresión y explota. Esto explotó. Se produce una explosión por la chispa de la bujía. Bien. ¿Qué pasa cuando hay explosión? Vuelve a bajar el pistón. Va bajando de nuevo. Va del punto muerto superior al punto muerto inferior. Y por último, el pistón vuelve a subir. Vuelve a subir por último para barrer con todos los gases que quedaron. Carrera de escape. Barre con todos los gases. Entonces acá sería, primero, admisión. Segundo, compresión. Tercero, explosión. Y cuarto, escape. ¿Ya? En la carrera de explosión nos están preguntando si acá dice explosión, ¿ya? Durante la explosión del motor. Perdón, no, perdón, no. No, dice motor a explosión, perdón. Durante la compresión, dice, está comprimiendo. Durante la compresión, acá tenemos compresión, lo que acá en la mitad. ¿Qué pasa con el pistón? ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Va hacia arriba. Va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Eso es. Va del punto muerto inferior al punto muerto superior. Por ende, esto está al revés. Y esto sería falso. O sea que hay que marcar que no. No. ¿El dibujo que yo hice se entendió? ¿Se entendió el dibujo que hice? Admisión, compresión, explosión y escape. Se entendió, perfecto. Nos están preguntando de la compresión. Para comprimir, el pistón tiene que subir. Aquí en la foto está en explosión, está explotando. Ahí se ve la explosión, ¿ves? Eso pasa dentro del cilindro, explota. Va bajando, gracias a la fuerza de la explosión, lo impulsa hacia abajo, que baje. ¿Ya? Antes que explote, comprimió la mezcla hasta que no daba más. Llegó la chispa de la bujía y lo encendió. Entonces, en compresión, va desde abajo hacia arriba, o sea, punto muerto inferior a punto muerto superior. Por ende, esto está al revés, sería falso. No. Bien, estimado, espero que hayan entendido con dibujo y todo. Voy a borrar el dibujito. Bien, dejémosla ahí, a ver si nos equivocamos o no. Vamos a la pregunta número 6. Una presión de inflado excesiva en los neumáticos, ¿qué ocasiona? Mucho aire. Le voy a hacer el dibujo. Al andar con mucho aire, el neumático va a andar más levantado al centro. Por ende, ¿dónde se va a desgastar más? Un desgaste desigual va a tener, ¿cierto? Va a estar más desgastado en el centro de la banda de rodamiento, no en los costados, en el centro. Alternativa B la correcta. Muy bien. Pregunta 7. Usted conduce un vehículo con frenos neumáticos en buenas condiciones. Superficie calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión? Distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70. Hagamos el ejercicio completo. Vamos a 70. Saquemos primero la distancia de reacción. Distancia de reacción vamos a sacar primero. Ya. 7 por 3, 21. Listo. Sacamos la distancia de reacción. Ahora saquemos la distancia de frenado. Distancia de frenado. Vamos, 7 por 5. Nadie me ha respondido. 7 por 5. Recuerde que para frenados multiplicamos por 5. Ya, 7 por 5, 35. Sumemos ambas. Si sumamos, entonces distancia de tensión total, voy a colocar acá distancia de tensión total, serían
56, ¿cierto? 7 por 5, perdón, 21 más 35, 56. Esa es la distancia de tensión total. ¿Cuál es la que más se aproxima de las cuatro alternativas? ¿Cuál es la que está más cerca del resultado que yo saqué? Unos 50 metros, porque esto, repito, es aproximado, no es exacto. Unos 50 metros. Distancia de tensión total, 56 metros. Nos dio nosotros, pero la que más se aproxima, alternativa B, la correcta. Ahí está. Pregunta número 8. Para que el cinturón de seguridad sea eficaz, debe A. Pasar por sobre el hombro. B. Colocarse sobre el abdomen. C. Estar bien anclado. Estar bien anclado, que haga el clic acá. Cuando colocamos la hebilla, ¿cierto? Ahí, que haga el clic. Bien anclado, muy bien. Pregunta 8. Se observa que en la parte trasera de un vehículo se encienden luces blancas. ¿Qué indican las luces blancas en la parte trasera de un vehículo? Las luces blancas son para indicar que está retrocediendo. Las luces blancas traseras son de retroceso. Muy bien, alternativa a la correcta. Última pregunta. ¿Por qué los neumáticos deben mantenerse la presión indicada por el fabricante? A, para no desgastar el motor. B, para ayudar a evitar que el auto se roncee. Y C, para evitar que para que el vehículo se mantenga a la altura correcta sobre la vía. Respuesta correcta, evitar los patinazos, el ronceo, la pérdida de adherencia. Ya para eso, la presión de aire ayuda bastante a la buena adherencia, también a la buena dirección y estabilidad del vehículo. Alternativa B, la correcta. Veamos si nos equivocamos en alguna. Finalizamos y están todas correctas. Ahí está la del pistón, que varios hayan marcado que sí, que eso era verdadero, pero eso no es verdadero, está al revés ahí. Ahí está. Y todas las otras correctas. Muy bien, estimados alumnos, clase larga, ¿cierto? Pero espero que haya sido de provecho para ustedes. Si les gustó la clase, por favor recomienden a Práctica Test, porque ya nos vamos a despedir. Espero que estén muy bien. Que la clase sea de mucho provecho y agrado para ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana, como siempre. Que estén muy bien, estimados alumnos. Y no se olviden recomendarnos una vez más. Hasta mañana. Chau, chau. Me despido por ahora. Que tengan una linda tarde. Desde Práctica Test ha sido Mauricio para ustedes. Chau, chau. Cerramos.